Hola, estimados alumnos de primer ciclo de enseñanza media. Bienvenidos a un nuevo video de explicación de contenidos de matemática en el cual vamos a revisar la multiplicación entre expresiones algebraicas y los productos notables. Vamos a comenzar con esto que tenemos por aquí, multiplicación entre monomios. Recordemos que llamamos monomios a aquellas expresiones algebraicas que están formadas solo por un término. Por ejemplo, como tenemos acá, 2x cubo es un monomio y 6x a la cuarta y, es otro monomio, y si entre ellos los multiplicamos, debemos multiplicar números con números y letras con letras. Al multiplicar números con números, multiplicamos el 2 por el 6 y lo dejamos por aquí, 2 por 6, y después multiplicamos las letras. Y aquí debemos fijarnos si hay letras que son iguales. Si hay letras que son iguales, entonces se coloca una vez la letra y se suman los exponentes de ellas, porque correspondería a la multiplicación de potencias de igual base, donde se conserva la base, que es x, y se suman los exponentes. O sea, sumamos este 3 más 4. Y luego agregamos todas las otras letras, que sería i, en este caso la única que nos queda, nos quedaría al final. Entonces al multiplicar todo esto nos queda 2 por 6 son 12, x elevado a 7 y al final dejamos la i. No hay otra i para poder sumar exponentes, por eso nos quedó solita aquí al final. Entonces si resolvemos algunos de los ejercicios que están por acá, tendremos lo siguiente. Al multiplicar por aquí, en el ejercicio 1, tenemos que multiplicar primero los números. 3 por 3 por 7. Es lo primero que vamos a hacer. 3 por 3 por 7. Y luego vamos a ir multiplicando las letras, identificando aquellas que son iguales. Ahí tenemos dos letras iguales, entonces mantenemos esa letra y sumamos sus exponentes. Y no olvidemos que aquí de exponente hay un 1 que no se anota. Por lo tanto, sumamos este 1 más ese 2 que está ahí y nos daría 3. Y luego ponemos la otra letra que es la i y también sumamos sus exponentes. Aquí también hay un 1 que no se anota. 1 más 3 son 4. Entonces resolvemos la operación que tenemos por acá. 3 por 3 son 9 y 9 por 7 son 63. Entonces nos queda 63, x elevado a 3 y elevado a 4. Si tenemos fracciones, recordemos que las fracciones se multiplican hacia el lado y luego se simplifican si es que es posible. Entonces aquí tendremos que multiplicar 7 novenos por 2 veintiunavos. Multiplicamos entonces esas dos fracciones y agregamos las letras. X cuadrado y X que está por ahí es la misma, entonces se pone una vez, pero se suman sus exponentes. Y aquí hay un 1 arriba que no se anota. 1 más ese 2 sería 3. Entonces nos queda x al cubo. Y b es la única otra letra que queda, entonces se agrega al final, la b. Resolvemos la multiplicación. Recuerden que se puede multiplicar directamente hacia el lado y después simplificar, o simplificar antes y después multiplicar para el lado. ¿Cómo podemos simplificar antes? Si acá simplificamos por 7, por ejemplo, 7 y 21, se pueden dividir los dos por 7. Si yo divido 7 dividido 7 nos da 1 y 7 en 21 o 21 dividido 7 nos da 3. Entonces aquí hicimos una simplificación cruzada. Y ahora multiplicamos para el lado lo que nos quedó. Nos quedó 1, multiplicamos por 2 y eso sería 2. Y en el denominador tenemos 9 y multiplicamos por este 3, entonces sería 27. Y agregamos las letras, x cubo y la b. Ahí tenemos entonces el resultado para esta multiplicación. Entonces cuando hay fracciones, se multiplican para el lado, pero si es posible, se hace alguna simplificación cruzada antes, para que no nos quede tan grande la expresión. Acá en el ejercicio 3 tenemos esta multiplicación en la cual yo me atrevo a decir que aquí hay un error en el texto porque este debiera ser un 3a para que todos tengan la misma base, o si no el ejercicio quedaría muy engorroso si uno lo considera como el 2 que está aquí. Yo creo que hay un error de impresión en el texto, por lo tanto lo vamos a corregir y lo dejamos como un 3a. De esta forma lo que tenemos es lo siguiente, una multiplicación de potencias donde la base es la misma y es 3a. Este 3a está por aquí, yo lo puedo encerrar entre paréntesis y colocamos un 1 de exponente. Cuando no hay exponente ponemos un 1. Entonces se conserva la base
es 3a, conservamos, y los exponentes se suman, o sea, sumo 1 más 8x menos 2 más el otro exponente que es 3x más 5. Y así aquí arriba reducimos términos semejantes. Recordemos que los semejantes sería los que tienen la misma letra, la misma parte literal. En este caso es 8x más 3x. Yo conservo la x y solo sumo los números, factores numéricos. 8 más 3 son 11, entonces los dejamos 11x. Y luego los números 1 menos 2 más 5. 1 menos 2, si lo hacemos por aquí, tenemos 1 menos 2 más 5. 1 menos 2 tienen signos distintos porque este es positivo. Entonces, más 1 menos 2 se restan. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. Y el mayor es el 2. Entonces, entre estos dos, más 1 menos 2, el resultado es menos 1. Y luego lo sumo con 5 y es la misma situación. Tienen signos distintos. Por lo tanto, entre ellos se restan. Me daría 4 y se conserva el signo del más grande. Como 5 es más grande que 1, conserva el positivo. Por lo tanto, en la reducción acá nos va a quedar más 4. Y ese sería el resultado para este ejercicio. Por acá, si se fijan, este ejercicio es similar. La base es ax, ax, ax. Entonces yo conservo mi base ax, conservo la base, la pongo entre paréntesis y los exponentes se suman. Y aquí yo recuerdo que hay un 1. Entonces sumo 3 más 2 más 1 y eso es 6. Y así nos queda esa expresión. O si queremos resolver, como esto es una multiplicación, cada uno iría elevado a 6. A elevado a 6 por x elevado a 6. Las dos opciones son correctas. Recordemos por acá que tenemos multiplicación de exponentes porque esto es una potencia de una potencia. Entonces nos queda z elevado a 6, 2 por 3. Z elevado a 5 y acá x elevado a 6. Entonces estas dos letras son iguales, yo la mantengo y sumo exponentes. 6 más 5 son 11. Y le agrego la otra letra que estaba sola, que es el x elevado a 6. Y ahí tenemos ese resultado. Lo mismo abajo, es similar, vamos multiplicando los exponentes y después los sumamos todos. Por acá tenemos multiplicación de monomios por un polinomio. Cuando tenemos un monomio, este está fuera de un paréntesis y para multiplicar el paréntesis se multiplica el monomio que está fuera por cada uno de los términos del paréntesis. Es decir, multiplicamos a por 3a cubo, respetamos el signo que está acá, más a por 15. Esa sería la multiplicación. ¿Y por qué respetamos este signo que está acá, el más? Porque este a, como no tiene un signo acá, es un signo positivo que no se anota. Entonces, más por más sigue siendo positivo. Por eso se mantiene ese mismo signo. Y ahora resolvemos las operaciones que aquí quedan. Y nos quedaría 3, mantengo el 3 porque aquí no hay otro número, hay un 1, si uno quiere, que no se anota. Entonces 1 por 3 nos da el mismo 3 y a por a elevado a 3 sería a elevado a 4, porque los exponentes se suman y aquí recordemos que hay un 1 que no se anota en el exponente de la a. Y por acá, a por 15 es simplemente 15a. Aquí se agrupan los dos, porque no hay otra letra a y no hay otro número para multiplicar. Entonces simplemente nos queda eso. Veamos algunos ejercicios que hay por acá. En el ejercicio 1 tenemos que este 2x va a multiplicar a la x y el 2x también va a multiplicar a negativo 2y. Entonces, 2x por x lo vamos a anotar acá. 2x por x. Y ahora nos queda menos, porque como este 2x es un positivo, más que está acá, por ese menos nos queda menos. Y 2x por 2y nos va a quedar ahí. 2x por 2y. El signo ya lo pusimos ahí afuera. Y ahora multiplicamos 2x por x, eso sería 2x al cuadrado, porque cada una de estas x tiene un 1 de exponente que no estaba anotado. Y 1 más 1 es 2. Y luego nos quedaría 2 por 2, que son los números que están acá, que es 4. Y x por y sería xy. Aquí estas dos letras no se puede hacer nada entre ellas, solamente agruparlas porque son distintas. Entonces no se pueden sumar sus exponentes. Acá si tenemos fracciones, sería lo mismo. 2 tercios x
por 3 medios x. Multiplicamos así entonces 2 tercios x por 3 medios x. Y luego vendría menos, mantenemos el menos, porque como aquí hay un más que no se anota, este más por ese menos queda negativo. 2 tercios x por 3y. 2 tercios x por este valor que es 3y. Y ahora multiplicamos, pero fíjense que acá en estas fracciones podemos simplificar cruzado. El 2 con el 2, porque eso nos daría 1, y el 3 con el 3, que también nos da 1, y 1 abajo. Entonces nos va a quedar simplemente x por x, porque todo esto quedó en 1. O lo mismo a escribir un x por un x, que eso es lo que nos queda acá. Entonces 1 por 1 es simplemente 1, entonces ese no se anota. Y x por x sería x al cuadrado, porque ahí se suman los exponentes que no están anotados. Ahí hay un 1 que no se anota, acá hay otro 1. 1 más 1 es 2. Y los números se fueron todos, quedó un 1, que no es necesario anotarlo aquí delante del x cuadrado. Y por acá el 3 con ese 3 también se simplifica. 3 en 3 cabe una vez. Entonces al final nos queda 2 por 1. Y eso sería 2. Y mantengo ese signo. Y las letras las juntamos. X, Y. De nuevo, igual que arriba, no podemos multiplicarlas entre ellas, solo agruparlas porque no son iguales. Fíjense lo que ocurre en el ejercicio 3, que tenemos al final del paréntesis la multiplicación, pero es lo mismo que si estuviera delante. Menos 6xy por 2xy menos 5y cuadrado x. Y se hace lo mismo, multiplicamos término a término. Es decir, menos 6xy lo multiplicamos por 2xy. Y luego acá observen, este es menos y ese también es menos. Entonces, menos por menos, eso sabemos que nos queda más. Y nos olvidamos de los signos negativos. Entonces nos quedaría más 6xy por 5y cuadrado x. Y vamos multiplicando. Acá quedaría negativo. 6 por 2 son 12. Y multiplico las letras. Veo las letras que sean iguales. X con x. Entonces nos queda x al cuadrado, porque cada una tiene un 1 que no se anota y se suman. Y luego con las y lo mismo. Y cuadrado quedaría aquí, porque aquí hay un 1 y un 1 también. Si lo sumamos nos quedan 2. Acá 6 por 5, eso es 30. Y con las letras hacemos lo mismo. X con x, que está acá, sería x cuadrado, porque cada una tiene un 1 exponente que sumamos. Y las y, fíjense que esta tiene un 2 y acá hay un 1, que no está anotado. Y 1 más 2 son 3. Por lo tanto, este sería el resultado para esta multiplicación de monomio por un polinomio. Lo mismo con los ejercicios que están acá. Ahora, en la multiplicación de polinomios, lo que tenemos es que es una operación análoga a la multiplicación de un monomio por un multinomio. Y se aplica también la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma. Esa ley distributiva es la que nos va diciendo que se multiplica término a término. Entonces, si tenemos a menos 6 por a cubo más b, cada uno de estos paréntesis es un multinomio o un polinomio porque tiene dos o más términos. Entonces, ¿cómo se multiplica? Este primer término a multiplica a todo el paréntesis. Y este término menos 6 también multiplica a todo el paréntesis. Entonces nos queda a por el paréntesis y luego menos 6 por el paréntesis. Y un monomio afuera de un paréntesis significa multiplicar término a término. Ahí tenemos la ley distributiva. A por a elevado a 3, eso sería a elevado a 4, porque a por a elevado a 3, recordemos que mantenemos la base y los exponentes se suman, y aquí hay un 1. 3 más 1 nos queda 4. Entonces por eso aparece un a elevado a 4 aquí. Y después a por b, y eso es simplemente ab, se agrupan las dos. Y después seguimos, menos 6 por a cubo, sería menos 6 a cubo. Solo se pueden juntar porque no hay cómo resolver otra operación entre ellos porque son términos distintos, entonces solo se juntan. Y luego menos 6 por b sería menos 6b. Entonces tenemos que cada uno de estos términos del primer paréntesis multiplica el paréntesis completo. Veamos algunos ejemplos que tenemos por acá. Tenemos x más y multiplicado por este paréntesis. Entonces sería el x, el primer término que está acá, por todo el paréntesis,
x cuadrado menos y cuadrado. Y luego tenemos el más y multiplicado también por el mismo paréntesis, x cuadrado menos y cuadrado. Y ahora multiplicamos término a término, el x por el x cuadrado y el x por el menos y cuadrado. X por x cuadrado, eso nos da x elevado a 3, porque aquí hay un 1 de exponente que se suma con ese 2. Y luego x por y cuadrado sería xy cuadrado. Solo se agrupan porque son letras distintas. Ahora viene el y. Y por x cuadrado nos va a dar ix cuadrado. Se pueden juntar solamente, no hay nada más que hacer ahí. Pero acá y por menos y cuadrado mantenemos el menos porque aquí este es más y ese es menos. Más por menos queda menos. Recuerden, signos distintos en la multiplicación siempre queda negativo. Y nos queda y por y cuadrado. Y eso sería y cubo, porque aquí hay un 1 que sumamos con ese 2. Por eso nos queda así esta expresión. Ahora vemos si hay términos semejantes para poder reducir. Y aquí vemos que no, porque estos parecieran ser semejantes. Sin embargo, recuerden que tienen que tener todo en la parte literal igual, incluidos los exponentes. Y aquí el exponente de la y es un 2 y acá el exponente de la y es un 1. Aquí el exponente de la x es un 1 y acá el exponente de la x es un 2. Entonces, como no están iguales sus exponentes, no pueden ser términos semejantes y este ejercicio lo dejamos hasta aquí. Uno que tenga más términos, por ejemplo, el de acá, significa lo mismo que de arriba, pero recuerden, si este tiene 3 términos, este paréntesis, y el de acá tiene 3 también, entonces cuando yo los multiplique, al final voy a obtener 9 términos en el desarrollo, porque aquí hay 3 términos por los 3 de acá, y 3 por 3 son 9. Entonces nos va a quedar el m cuadrado multiplicando a todo este paréntesis, 2m más 4n más 1. Después tendremos menos n cuadrado multiplicando al mismo paréntesis y después tendremos menos mn multiplicando a todo el paréntesis, 2m más 4n más 1. Y ahora, una vez que sacamos este paréntesis, ahora multiplicamos el m cuadrado por cada término de los que está aquí adentro. M cuadrado por 2m, eso sería 2m cubo, porque ese 2 se suma con el 1, que aquí no está, no se anota, pero esos se suman. Entonces el 2, mantengo el número 2, y las letras la conservo, la m, porque es la misma, y sumo exponentes. Después viene m cuadrado por 4n, queda positivo, porque aquí también hay un más que no se anota, más por más sigue siendo más. Y aquí esta letra es distinta a la de acá, entonces solo se agrupan y queda 4m cuadrado m. No hay cómo juntarlas porque son distintas. Y m cuadrado por 1, multiplico aquí ahora, m cuadrado por 1, eso es lo mismo, m cuadrado, porque el 1 es el neutro multiplicativo, no cambia los resultados en la multiplicación. Después tenemos por acá menos, y multiplicamos estos dos paréntesis, este término por el paréntesis, sería menos n cuadrado por 2m. Mantengo el 2, mantengo la m y la n cuadrado. Como son letras distintas, solo las puedo agrupar. Después viene menos n cuadrado por 4n. Ahí sí las letras son iguales. Entonces me queda negativo porque menos por este más queda menos. Mantengo el 4, pero n quedaría al cubo, porque aquí hay un 1 que sumo con ese 2. Me da 3. Y finalmente, menos n cuadrado por este 1 quedaría menos n cuadrado. Y nos queda al final esta expresión menos mn multiplicada por cada término. Vamos a ir multiplicando. Menos, y este es más, porque aquí delante no tiene un signo, entonces uno asume que es positivo. Entonces, menos por más queda negativo. El 2 lo bajo porque no hay otro número para multiplicar el 2. Pero fíjense que esta letra M es la misma que esta. Entonces ahí yo conservo la base M y los exponentes los sumo. Como aquí hay un 1 que no se anota y acá también, ahí nos quedaría M cuadrado. Y el N lo mantenemos porque no hay otra letra N. Ahora, este MN va multiplicado por esta expresión de acá. Lo mismo, bajo el 4 me queda negativo porque menos por más me da menos.
bajo el 4 porque no hay otro número para multiplicar el 4. Y aquí la que se repite es la n ahora. Entonces yo mantengo la m y la n me quedaría al cuadrado. N por n es n cuadrado. Exponente 1 que hay aquí más el exponente 1 de acá se suman, nos da 2. Y finalmente menos mn por el último 1 que está acá, quedaría menos mn. Ahí me queda tal cual el mismo valor. Ahora vemos si es que hay términos semejantes en esta expresión. Aquí tenemos m cuadrado n, voy a marcarlo así. Y acá también tenemos el mismo, m cuadrado n. También tengo mn cuadrado, lo voy a marcar así. Y aquí es el mismo, mn cuadrado. Y no hay más términos semejantes porque esta es m al cubo y esta es n, son distintas. Entonces yo empiezo a copiar los otros términos que van sobrando, que sería el 2m cubo, dijimos, que es este que está acá. Me queda también el m cuadrado, lo vamos a anotar aquí, m cuadrado. Me quedó un menos 4n cubo, que es esta expresión. También nos quedó un menos n cuadrado. Y ahora reduzco los términos semejantes. Estos dos, recuerden, solo sumamos o restamos los coeficientes numéricos. 4 menos 2, eso me da 2 positivo, porque dice más 4 menos 2. Signos distintos se restan y se conserva el signo del más grande. El más grande es 4, conservo el positivo. Por eso nos queda más 2. ¿Y más 2 qué? La letra se mantiene, la parte literal, m cuadrado n. Después voy con los de acá, menos 2, menos 4, signos iguales. Menos 2, menos 4 se suman y se conserva el signo. Menos 6, m, n cuadrado. Y finalmente nos quedó este menos mn. Y ahí tenemos todos los términos y ya están reducidos. Por lo tanto, esta multiplicación algebraica equivale a todo esto que tenemos por acá. Si se fijan, arriba teníamos 9 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque venía de un 3 términos por 3 términos. 3 por 3, 9. Y después se redujo. No siempre se puede reducir. En algunos casos como este se puede. Por aquí en la página 19 tenemos una evaluación para ir recordando los contenidos que ya hemos revisado, como son, por ejemplo, la valorización de expresiones algebraicas. Nos dice acá si a vale menos 3 y b vale 11, entonces ¿cuál es el valor de esta expresión? Y eso consistía en reemplazar los valores. Si a vale menos 3, ponemos su valor, b vale 11 y todo eso lo dividimos por 4. Primero resolvemos nuestro numerador. Menos 3 más 11, eso es 8 positivo, porque como los signos son distintos, estos números se deben restar. Y al restarlo queda con el signo del número más grande. Como 11 es más grande que 3, queda con este signo, que es positivo, pero no lo anotamos. Y lo dividimos finalmente por 4, y 8 dividido 4 es 2. Por eso que esa es la alternativa correcta. Eso era la valorización, que es lo que hay que repetir en los ejercicios que siguen. Lo mismo en el 2, en el 3, en el 4 es ir reemplazando. Después nos preguntan acá por enunciados que están en un lenguaje común y nos piden representarlo en lenguaje algebraico. Dice un número disminuido en 2. Recordemos que la palabra disminuido siempre es la resta. Por lo tanto, un número es un número cualquiera, x. Disminuido en 2 significa restarle 2. Por eso esta es la alternativa correcta. O acá en la 6 donde dice el triple de un número se aumenta en 1. El aumenta siempre suma. Y triple de un número es multiplicar un número por 3, un número cualquiera, por eso es un número x, o un número y, o un número z, el que sea. En este caso la alternativa le pusieron y, entonces lo llamamos y en vez de x. Da lo mismo la letra que uno le coloque. Entonces el triple de un número, 3 por i, se aumenta en 1. 3i más 1. Por eso esta es la alternativa correcta, que es la C. En la 7 dice, al cubo de un número se resta 6. El cubo de un número significa un número elevado a 3. Por lo tanto, será x elevado a 3. Se le resta 6, entonces le restamos 6. Y eso está acá en la alternativa A. La expresión 2x más 5 que está por aquí corresponde a qué enunciado.
Ahora viene dado el lenguaje algebraico y nosotros lo vamos a pasar al lenguaje común. ¿Qué significa esto? Significa que es el doble de un número que se aumenta en 5. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A, ya que el sumar significa aumentar. Doble de un número X se aumenta en 5. Y acá tenemos la mitad de un número X, que está aumentado en 1. Por lo tanto, será la mitad de X aumenta en 1. Por eso es la alternativa C. En la página siguiente tenemos otros enunciados que nosotros debemos pasar al lenguaje algebraico y que es similar a lo que estábamos viendo recién. Un número aumentado en 6, X más 6, la tercera parte de un número, que puede ser un tercio de un número, o bien X partido 3, cualquiera de las dos formas sirve, 5 tercios más la mitad de X, 5 tercios más la mitad de X, tendríamos esa forma. Después dice un número disminuido en 1, un número que no conozco, disminuido en 1. 3 cuartos de un número, 3 cuartos de X. Después tenemos por acá el doble de un número. Doble de un número es 2X. El doble de un número más 5 unidades. Doble de un número más 5 unidades. Recordemos que más son aquellas, la operación que separa términos. Por eso estos van separados. 2X por un lado más 5 forman un binomio, dos términos. 2 tercios de un número menos 6 séptimos de otro. 2 tercios de un número X menos 6 séptimos de otro, le ponemos otra letra, de Y. Después nos dice el 25% de un número. 25% es 25 partido 100 de un número X. Un número menos el 60% de él. Un número X menos el 60% de él. El cuadrado del antecesor de un número natural. Si un número natural cualquiera es X, entonces su antecesor será X menos 1, que es el número que viene antes. Y de esto me piden el cuadrado, entonces será X menos 1 al cuadrado. Una técnica para esto es ir resolviendo siempre de atrás hacia adelante, cuando hay mucho enunciado. Primero parto aquí, número natural es X. El antecesor de ese número natural es X menos 1. Y finalmente el cuadrado de ese antecesor será todo eso al cuadrado. La mitad del antecesor de un número. El número es X, su antecesor es X menos 1. Y finalmente, ¿qué me piden? La mitad de esto. Y la mitad es un medio de X menos 1. O X menos 1, todo eso partido 2. Cualquiera de esas dos expresiones nos sirve. Ahora pasamos a los productos notables. Los productos notables son productos algebraicos o multiplicaciones algebraicas que cumplen con reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. Los productos que se verán en esta guía son el cuadrado de binomio, la suma por su diferencia, la multiplicación de binomios con un término común y el cubo de binomio. ¿Qué es lo que es el cuadrado de binomio? Como la palabra lo dice, es un binomio, es decir, un paréntesis con dos términos elevado a 2. Está al cuadrado. Esto es un cuadrado de un binomio. También puede ser con un menos entre medio y no solamente con una suma. Por eso es que tenemos dos que están acá. Y esto tiene una fórmula. Para resolver un cuadrado de binomio usamos la regla que dice, si aquí va una suma, es el primer término al cuadrado, que es el término A, más el doble, o sea, 2, por el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Si es un menos el que separa a estos dos términos, la fórmula es igual, solo que cambia este signo. Ahora cambia a menos. Sería el primer término al cuadrado, ahora menos, que es ese que está ahí, el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por A por B, y siempre más, ese no cambia, siempre más el segundo término al cuadrado. Si tenemos A más B al cuadrado, esto es lo mismo que decir A más B por A más B.
Por eso que se dice que estas son multiplicaciones algebraicas. Y para no hacer un término a término, porque en estricto rigor, según lo que vimos en los minutos anteriores, si multiplicamos dos binomios o dos polinomios, multiplicábamos el primero de acá, que es el a, por todo el paréntesis. Y después teníamos el segundo término, que es el b, por todo el paréntesis que sigue. Y después multiplicábamos término a término. A por a, que es a cuadrado. A por b, que sería ab, positivo. B por a, puedo escribirlo ba o ab, que es lo mismo. Y finalmente b por b, que sería b cuadrado. Entonces, como esos dos términos quedan iguales, se suman, se reducen, términos semejantes, entonces nos queda que aquí hay un AB más un AB, entonces nos quedan dos AB. Y después tenemos el B cuadrado. Entonces, estas fórmulas de productos notables nos dicen que podemos ahorrarnos todos estos pasos y llegar inmediatamente al resultado mediante esta regla. Veamos algunos ejercicios que aparecen por acá. Aquí está escrito en palabras, cuando queremos resolver un cuadrado de binomio. Es igual al cuadrado del primer término más o menos, dependiendo lo que haya en el paréntesis, más o menos el doble del primero por el segundo, y siempre más el segundo término al cuadrado, o el cuadrado del segundo término, que es lo mismo. Acá hay otros ejemplos. Si tenemos 3x menos 7 al cuadrado, significa primer término al cuadrado, que es 3x, completo, entre paréntesis, primer término al cuadrado, menos el doble del primero, que es 3x, por el segundo, que es 7. El menos ya lo pusimos ahí. Ahí está el menos. Y más el segundo término al cuadrado. El segundo término en estricto rigor es menos 7, pero si yo lo elevo al cuadrado me va a quedar positivo igual. Por lo tanto, ese menos que está ahí podríamos no escribirlo, porque sabemos que nos va a dar positivo. En cambio, ese menos que está ahí, ese siempre debe ir, cuando aquí hay un menos. Entonces, 3x al cuadrado significa elevar el 3 y la x a 2. 3 elevado a 2 es 9 y x elevado a 2 es x cuadrado. Por acá, el doble del primero por el segundo. 2 por 3 son 6, 6 por 7, 42. Y mantengo la x porque no hay más letras. Y finalmente, siempre más, ese término al cuadrado significa 7 por 7, que es 49. En ejercicio 1 tenemos que el primer término es a, el segundo término es 7 y están separados por un más. Entonces es cuadrado de un binomio, pero un binomio que está separado por suma. Entonces nos va a quedar primer término al cuadrado. El primer término al cuadrado sería a, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y resolvemos. A cuadrado nos quedaría igual a cuadrado. Acá multiplicamos 2 por 7, 14, y mantengo el a. Y finalmente 7 al cuadrado, que es 49. Ahí tenemos el desarrollo de este cuadrado de binomio. Este es similar, casi igual al de arriba. Entonces veamos el ejercicio 3, porque este está compuesto por un primer término que tiene dos componentes, el 3 y el a. Pero todo esto es mi primer término. Entonces, cuando yo diga primer término al cuadrado, tiene que ser 3a, y aquí obligación, paréntesis, al cuadrado, más el doble del primer término, que es 3a, por el segundo, que es 1, más el segundo término al cuadrado, y el segundo es 1. Y resolvemos. 3a al cuadrado sería 9a cuadrado. ¿Por qué 9? Porque se eleva el 3 al cuadrado y el a al cuadrado. Entonces 9a cuadrado. Más 2 por 3 son 6. 6 por 1, 6. ¿6 qué? 6a, porque se mantiene esa letra. Y más 1 al cuadrado es 1 por 1. Así que nos queda 1. Ahí tenemos ese desarrollo. Lo mismo acá, en este ejercicio, en el 7, el primer término es 3x. Entonces nos queda primer término al cuadrado, 3x al cuadrado. Hay un menos, así que menos el doble del primero por el segundo. Doble del primero por el segundo, más el segundo término, que es 2y al cuadrado. Y resolvemos. 3x al cuadrado significa 9x cuadrado.
3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, y x elevado a 2, aquí está, x cuadrado. Menos 2 por 3 son 6, por 2 son 12, 12xy. Y más este término al cuadrado, que nos quedaría el 2 al cuadrado, que es 4, porque es 2 por 2, y el y al cuadrado, y elevado a 2. Ahí tenemos entonces este desarrollo. ¿Qué pasa cuando hay fracciones? Se hace igual. El primer término es x, entonces nos quedaría primer término al cuadrado. Aquí no es necesario los paréntesis porque es un solo el término. No es como arriba, que tenía que ir como 3x, está formado por dos elementos, ahí le pongo paréntesis. En cambio acá es solo el x. Entonces primer término al cuadrado menos, copio el menos, el doble del primero por el segundo. Primer término es x, segundo es 1 partido de x, más el segundo término al cuadrado. Este es mi segundo término. 1 partido x. Aquí sí debo colocar paréntesis porque está formado, tiene dos componentes, el 1, numerador y denominador. Y resolvemos. Nos quedaría x al cuadrado. Y fíjense acá que podemos simplificar cruzado. Esta x con esta x se eliminan porque en el fondo es como dividir x dividido x que nos da 1. Entonces por eso desaparece. Y 2 por 1 nos quedaría 2. Más este término al cuadrado, como es una fracción, va el numerador y el denominador elevado a 2. 1 elevado a 2 es 1. X elevado a 2, x cuadrado. Y ahí tenemos el desarrollo de nuestro cuadrado de binomio. Y por último, acá tenemos este primer término que es 2a. Entonces, primer término al cuadrado más, tenemos ahora el doble del primero por el segundo, más, el último siempre es más, segundo término al cuadrado. Y resolvemos. 2 al cuadrado es 4 y a al cuadrado es a cuadrado. Acá nos quedaría 2 por 2, 4, por 3, 12. 12ab. Juntamos las letras. Y acá 3 al cuadrado es 9 y b al cuadrado es b cuadrado. Y ahí tenemos desarrollado nuestro cuadrado de binomio. Ahora tenemos en la página 24 un ejercicio de geometría que nos ayudará a comprender por qué esa es la fórmula del cuadrado de binomio. Y nos piden que consideremos esta figura. Esto es un cuadrado, donde el lado de un cuadrado, de este cuadrado, equivale a la suma de este segmento que mide A más este segmento que mide B. Por lo tanto, todo este lado mide A más B. Y por supuesto que todo el lado de acá también va a medir lo mismo, A más B. En el cuadrado todos los lados son iguales y sabemos que el área de un cuadrado está dado por lado, o bien el lado al cuadrado. Esa es la fórmula con la cual resolvemos el área de cualquier cuadrado. Es el lado, la medida del lado elevado a 2. Entonces, si nosotros resolvemos esto, en el fondo lo que nosotros vamos a hacer es calcular el área de estas cuatro figuras que están dentro del cuadrado. Y ahí vamos a hacer el área completa. Y el área completa corresponde a A más B al cuadrado. Entonces, tenemos primero esta figura que está acá, que viene a ser un cuadrado, porque este lado mide A y ese también. Por lo tanto, esta figura que tengo acá tiene un área que sería A por A. Entonces tiene un área que es A cuadrado. Y resulta que esta figura que tenemos por acá, que es un rectángulo, tiene un área que va a ser B, que es esta medida, por A, porque esto hasta aquí mide A, ya que es la medida que está aquí al frente. Y como es un rectángulo, su área es base por altura o largo por ancho, que es lo mismo que sería A por B. Entonces, ¿cuánto llevamos de área? Llevamos este cuadrado que está aquí, que es A por A, o sea, A cuadrado, más este rectángulo que tiene un área que es A por B, AB, más aquí tenemos esta figura, que es otro rectángulo, pero ¿cuánto mide este rectángulo que tenemos por acá? Si nosotros vemos, esta distancia B es la misma que está aquí al frente, por lo tanto mide B. Este que está acá mide B. Y este lado que está aquí abajo mide lo mismo que el de arriba, por lo tanto también mide B. Y luego esto se transformó en un cuadrado, cuyo lado B es el que se repite. Entonces tendremos que el área de este cuadrado sería B por B, que es B cuadrado. Y finalmente nos queda el área de este rectángulo que está por aquí,
cuya área va a ser largo por ancho, y este largo que está aquí mide A, que es lo mismo que está acá arriba. Mide A y este ancho mide B. Por lo tanto, es un rectángulo de área A por B. ¿Y qué observamos aquí? Que hay términos semejantes. Estos dos se pueden sumar porque esto es un AB y esto es un AB, entonces al sumarlos quedan 2 AB, más lo que había aquí al inicio que era el A cuadrado y más este término que es B cuadrado. Por lo tanto, aquí hemos demostrado que esta es la fórmula para este cuadrado de binomio. Entonces sí podemos después asociar cada vez que veamos un cuadrado de binomio, pensar que se trata del área de un cuadrado cuyo lado mide esto, lo que está dentro del paréntesis, A más B. Luego nos piden repetir la misma situación, pero con esas medidas que son X y S, pero es lo mismo, descomponerla en estas 4 figuras y luego calcular el área de cada una. Acá nos piden representar estos cuadrados de binomio en forma algebraica, en forma geométrica, digo. Entonces lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, en el A más 7, es considerar que tenemos un cuadrado que hasta aquí mide A y este segmento mide 7. Por lo tanto, lo transforman en un cuadrado cuyo lado es A más 7. Y lo mismo aquí arriba, si yo separo A hasta aquí y 7 por acá, entonces tengo este lado que se repite aquí abajo, que también va a medir A más 7. Entonces, si yo quiero resolver geométricamente esto, en vez de elevar al cuadrado como un cuadrado de binomio, entonces divido la figura acá en este cuadrado, en el que quedó aquí abajo, y esos dos rectángulos. Este cuadrado que tenemos aquí tiene lado A y este lado A, todos miden A, por lo tanto tiene un área que es A cuadrado. Este rectángulo que queda por acá tiene este largo, que es esto mismo que está al frente, que sería A, por este ancho que es 7. Por lo tanto, esta área de este rectángulo sería 7 por A. Largo por ancho, A por 7 o 7 por A, que es lo mismo. Acá tendríamos igual que este lado mide A y A por 7 nos queda 7A. Y finalmente nos queda este cuadrado que está aquí, donde este lado mide 7 y el lado que está acá también mide 7 porque es el que está aquí al frente. Y 7 por 7 es 49. Entonces, si sumamos todas estas áreas, nos va a dar A cuadrado más 2 veces esto. O sea, 2 veces 7A más esta área que está aquí, que es 49. Y eso nos transforma esto en 2 por 7 son 14, A más 49. Entonces, así hemos representado este cuadrado de binomio en una forma geométrica separándolo por áreas. Y este resultado es lo mismo que obtendríamos si aplicamos la fórmula. Si nosotros aplicamos la fórmula para A más 7 al cuadrado, recuerden que es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. O sea, A cuadrado, se repite, 2 por 7 es 14, conservo la A, y 7 al cuadrado es 49, porque es 7 por 7. ¿Se fijan que nos da exactamente lo mismo? A continuación tenemos este producto notable que es suma por su diferencia. Y es una multiplicación entre dos binomios y son casi iguales, tienen los mismos términos, solo que uno tiene un más, el otro tiene un menos. Y para resolverlo, este tiene la fórmula más fácil de todos los productos notables y es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Es simplemente esa expresión. Entonces, si tenemos x más 6 por x menos 6, hay que fijarse que sean los mismos términos en un paréntesis con más y en otro con menos. Entonces se resuelve como primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. El primer término es x, así que x al cuadrado nos queda igual, x cuadrado, menos 6, que es el segundo término, 6 al cuadrado, 36. Entonces, si resolvemos los ejercicios que están por acá, tendremos en el primero, nuestro primer término es m. Entonces, esto queda primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado, que es el 3. O sea, m cuadrado menos 9. Por acá lo mismo, si tenemos esto suma por su diferencia, hay que fijarse en esto, más y menos, o puede ser al revés también, menos y más. La idea es que tengamos uno con positivo y otro con negativo.
Entonces aquí sería primer término, que es k al cuadrado, menos segundo término, que es el 2 al cuadrado. Entonces nos queda k cuadrado menos 4. O acá, nuestro primer término es 2x, entonces será primer término al cuadrado, que es el 2x. Aquí debo poner paréntesis, porque noten que arriba el primer término era solo una letra, entonces ahí no es necesario poner paréntesis. Pero acá sí, porque el primer término está compuesto por un número con letra, 2. Entonces tenemos primer término al cuadrado menos segundo al cuadrado. Y este primer término al cuadrado sería 4x cuadrado, porque va el 2 elevado a 2, que significa 2 por 2, y x elevado a 2, que es x cuadrado. Y sigue después el menos y cuadrado. Acá lo mismo, el primer término es 3b, entonces nos queda primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Veo que es una suma por su diferencia porque son los mismos términos y en un paréntesis con más, en otros con menos. 3 al cuadrado es 9, porque es 3 por 3. Y b al cuadrado, b cuadrado. Y le restamos c cuadrado. Y acá la misma historia, pero observen lo siguiente. Primer término aquí dice 5x y acá dice 3y. O sea, no están en el mismo orden. Para eso vamos a invertir uno y voy a invertir el primero porque la suma es conmutativa. Yo puedo decir 3 más 5 o 5 más 3 y es lo mismo. Por eso puedo invertir esto y dejarlo así. Y la resta no la puedo invertir porque la resta no es conmutativa. Entonces aquí no puedo dar vuelta a este paréntesis, pero sí puedo dar vuelta a estos términos porque aquí hay un más. Entonces, ahora sí, mi primer término es 3y, ahí están igual, entonces primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Lo tuvimos que invertir entonces para darle la forma de suma por su diferencia. 3y al cuadrado es 9y cuadrado. Y 5x al cuadrado sería 25x cuadrado, porque va el 3 al cuadrado y el 5 aquí también va al cuadrado. Y luego las letras. Y ahí tenemos los desarrollos entonces de suma por su diferencia. Ahora tenemos la multiplicación de binomios con un término común. Esto se refiere a que tenemos dos paréntesis que tienen dos términos cada uno, por eso son binomios, y donde tienen un término que es el mismo en ambos. Por eso se llama con un término común. Y para resolver esto hay dos opciones. Una siempre va a ser la multiplicación término a término, como lo vimos en la multiplicación algebraica, es decir, multiplicar el x por el paréntesis y después multiplicar a por el paréntesis y resolver aquí término a término. Siempre va a estar esa opción, pero en la forma corta, porque esto es un producto notable, quiere decir que tiene una regla o una fórmula corta, lo que hay que hacer es elevar al cuadrado el término común, que sería el x, luego sumar estos términos que son los distintos, sumarlos y multiplicarlos por el término común, y finalmente multiplicar los términos distintos. Es decir, si tenemos esta expresión, esta es una multiplicación de binomios con término común, porque los dos tienen un x en común. Entonces nos queda el término común al cuadrado más la suma de los distintos. 3 más 5 es 8, y eso se multiplica por el término común, por eso queda 8x. Y finalmente, la multiplicación de los términos distintos. 3 por 5, que son 15. Y quedaría el mismo resultado que multiplicar esto término a término, pero esto es más corto. Entonces veamos algunos ejercicios. Por acá, lo primero que hay que hacer es identificar el término común. Entonces nuestro término común es x y nos queda el término común al cuadrado más la suma de los términos distintos, o sea 7 más 1, que es 8, por el término común, más la multiplicación de los términos distintos. 7 por 1 es 7. Eso es todo. Por acá lo mismo, el término común lo identifico, es x, entonces nos queda el término común al cuadrado más la suma de los términos distintos. Entonces nos quedaría más 3 más menos 2, porque es la suma de los términos distintos, pero resulta que 3 más menos 2 es lo mismo que decir 3 menos 2, nada más. Y eso es 1. Por lo tanto, quedaría 1 por el término común que es x. Y más la multiplicación de los términos distintos. Y los términos distintos serían 3 por menos 2. Y eso es menos 6.
Entonces, si reducimos esto un poco, nos quedaría x cuadrado más x, porque ese 1 que está aquí no se anota, y decir más menos 6 es lo mismo que decir menos 6. Entonces, sí nos queda más reducida la expresión. Lo mismo acá. El término común es x, nos queda término común al cuadrado, más la suma de los términos distintos, menos 5 más menos 4. Y si yo digo menos 5 más menos 4, es una suma de números que tienen igual signo, por lo tanto se suman y se conserva el signo. Entonces esto quedaría menos 9 por el término común que es x. Y luego más la multiplicación de los términos distintos con su signo respectivo. Entonces sería menos 5 por menos 4. Y menos 5 por menos 4 es 20 positivo. Entonces más 20. Esa es la fórmula. Término común al cuadrado más la suma de los distintos por el término común más la multiplicación de los distintos, pero teniendo en cuenta el signo de esos términos distintos. Por acá en el ejercicio D tenemos que nuestro término común es x, entonces nos quedaría el término común al cuadrado más la suma de los otros dos, que en este caso no son distintos. Entonces decimos la suma de los otros dos sería menos 5i menos 5i o más menos 5i, que es lo mismo si aquí añadimos un más delante, es lo mismo decir más menos o simplemente menos. Entonces ese más podemos editarlo y poner solo el menos. Es la suma entonces de los otros dos términos por el término común más la multiplicación de estos otros dos términos, es decir, menos 5i por menos 5i. Resolvemos y nos queda x al cuadrado. Acá nos va a quedar, fíjense en esta suma, nos da menos 10i, porque menos 5 menos 5 son menos 10. Signos iguales se suman y se conserva el signo. Entonces nos va a quedar más, que tenemos allá afuera, menos 10i por x. Esa i se mantuvo, como en la reducción de términos semejantes, se mantiene la i y multiplicamos por la x, más la multiplicación de estos términos que nos quedaría 25 positivo, que es menos 5 por menos 5, y por i, que sería i cuadrado. Y acá decir más menos es lo mismo que decir solo menos. Por lo tanto nos queda x cuadrado menos 10 xi o ix, por lo general se pone de orden alfabético, y acá más 25i cuadrado. Y ahí tenemos el resultado de esta expresión. Y acá en el ejercicio E el término común es la i, entonces tenemos el término común al cuadrado más la suma de los otros dos distintos, menos 1 más 5, incluido su signo, por el término común, más la multiplicación de estos dos distintos, menos 1 por 5. Entonces nos quedaría i cuadrado. Acá esta suma menos 1 más 5 al final es una resta porque tiene signos distintos. Entonces nos queda más 4 porque se queda con el signo del mayor, que es el 5. Entonces queda más 4i, que tenemos acá la i, y esta multiplicación da menos 5, porque recuerden multiplicar negativo con positivo, menos por más nos da menos. Y en el ejercicio F, el término común ahora es i cuadrado. Entonces, cuando decimos el término común, que es este, al cuadrado, vamos a tener dos veces eso, más la suma de los términos distintos, o sea, 1 más menos 3, por el término común, que es el i cuadrado, más la multiplicación de los términos distintos, que son los otros dos. Entonces acá nos quedaría i a la cuarta, porque los exponentes se multiplican 2 por 2. Acá sumamos más 1 menos 3 son menos 2. Se restan al final porque son signos distintos. Menos 2 y cuadrado. Mantengo ese valor. Y el último, más 1 por menos 3 son menos 3. Y ahí tenemos el resultado de este término, de esta multiplicación, que sería multiplicación de binomios con un término común. Y el último producto notable que tenemos es el cubo de binomio. Un cubo de binomio es similar a lo que vimos delante del cuadrado de binomio, con la diferencia que esto va elevado a 3. Es decir, son este tipo de expresiones. A más b, todo eso al cubo, o a menos b al cubo. Es un binomio porque tiene dos términos.
y cubo es porque está elevado a 3. Y tienen su fórmula, cada uno tiene su fórmula. Si es más lo que separa estos dos términos, entonces todos los términos son positivos. Y la fórmula es el primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y con la resta es igual la fórmula, solo que vamos alternando los signos. El primero es igual a cubo, después viene menos, después viene más, después viene menos. Tenemos los signos alternados en comparación con lo que tenemos acá. El primero siempre positivo, tenemos ahí, y después viene menos, más, menos. Pero la fórmula es la misma. El primero al cubo, menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Veamos algunos ejemplos para ver cómo funciona este cubo de binomio. Acá identificamos que nuestro primer término es 2, el segundo es i, y hay una suma entre medio. Entonces son todos positivos. Primer término al cubo, que sería 2 al cubo, más el triple del primero al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado por el segundo, que es i, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces ahora resolvemos. 2 al cubo significa 2 por 2 por 2. Eso es 8. Después tenemos 2 al cuadrado, eso es 2 por 2, que es 4. Y por el 3 que está acá queda 12. Y agregamos la letra. Después tenemos 3 por 2, que es 6. Y agregamos la letra, que es i cuadrado, más finalmente el último que era i cubo. Acá lo mismo, pero aquí hay un menos, entonces el primero siempre positivo, que es el primer término al cubo, y ahora viene menos el triple del primero al cuadrado, el primero es x, entonces el primero al cuadrado sería x cuadrado, por el segundo, que es 4, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, que el segundo es 4, menos el segundo término al cubo. Al resolver nos queda x cubo, eso queda igual, y acá resolvemos 3 por 4, que es 12, y mantenemos la letra, que es x cuadrado. Acá 4 al cuadrado es 16, porque es 4 por 4, y 16 por 3 son 48, y le agregamos la letra, que es la x. Y para terminar, 4 al cubo es 4 por 4 por 4, y eso es 64. Y acá tenemos, miren, ahora un término, el primero es 3x, o sea, está formado por dos componentes, el 3 y la x, entonces hay que ponerlo entre paréntesis cuando yo digo el primero al cubo. Se fijan que arriba no fue necesario ponerles paréntesis al 2 o poner paréntesis al x porque era un solo término. En cambio aquí está formado, este término está formado por por dos expresiones, que es el 3 y la x. Entonces ponemos todo eso entre paréntesis. Primer término al cubo, menos, porque aquí hay un menos, el triple del primero al cuadrado, también va con paréntesis, por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, y menos el segundo al cubo. Los signos alternados, fíjense aquí, menos, más, menos. En cambio, cuando hay un más entre medio, son todos positivos. Y resolvemos. 3x al cubo significa que el 3 va elevado a 3 y que el x va elevado a 3, los dos. Y 3 al cubo es 3 por 3 por 3, y eso es 27. Por eso acá nos queda 27x al cubo. Después, 3x al cuadrado significa 3 al cuadrado y la x al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces esta expresión quedaría 9x cuadrado. Y multiplicamos el 3 por el 9 y por el 7. Todo lo que es número se multiplica. Eso nos da 189. Y agregamos la letra que sería x cuadrado. Después por acá tenemos 7 al cuadrado, que es 49. Lo multiplicamos por 3. Acá 3 por 3, 9. Y 9 por 49, 441. Y mantenemos la x. Y finalmente 7 al cubo, negativo. 7 por 7 por 7, 343. Entonces veamos los ejercicios que tenemos por acá. Vamos a ir haciendo algunos que
por ejemplo, el 1, el 3, porque el 2 va a ser casi igual a los que hemos hecho arriba, porque están formados por un término acá el 1, y ese tiene dos términos, pero después vamos a hacer el 3, que es un poquito más complejo que el 2. Entonces vamos a ir tomando algunos ejercicios. Y después vamos a hacer el 5. Entonces, aquí vamos a hacer el primer término al cubo, o sea, 4 al cubo. Como es más, solo me dedico a colocar más todo el rato. Más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, que es la x, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Esa es la fórmula. Y ahora desarrollo. 4 al cubo significa 4 por 4 por 4, 64. Después acá resolvemos la potencia. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16. Y por el 3 queda 48. 48x. Acá 3 por 4 es 12. Así que nos queda 12x cuadrado. Y finalmente, x al cubo nos queda igual, x al cubo. En el ejercicio 3, el primer término es 4x. Entonces, primer término al cubo. Menos tengo aquí. Entonces ahora voy alternando. Menos, más, menos. Menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo. Este es y. Más, viene ahora, el triple del primero por el segundo al cuadrado. Y finalmente menos el segundo término al cubo. Ahí tenemos la fórmula y ahora nos queda resolver. 4 al cubo es 64 y x al cubo, x cubo. Recuerden que aquí van los 2 elevado a 3. Menos, acá nos va a quedar 3 por 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado, x cuadrado, por 3y. Más, aquí puedo multiplicar al tiro, 3 por 4 son 12, mantengo la x. Y 3y al cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9, e y al cuadrado, que sería y cuadrado. Menos 3y al cubo significa el 3 al cubo, o sea, 3 elevado a 3, y 3 elevado a 3 es 3 por 3 por 3, y eso es 27. Entonces nos queda 27, y la y también va al cubo. ¿Qué es lo único que nos queda ahora? Hacer estas multiplicaciones que quedaron por aquí. Sería 64x cubo menos 3 por 16 son 48, y 48 por 3 son 144, x cuadrado y, mantengo las letras, más 12 por 9 son 108, y mantengo la x y el y cuadrado. Y finalmente menos 27 y cubo. Y ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio 3, que es este cubo de binomio. Aquí queda más largo porque cada uno de estos términos está formado por dos expresiones, que son el 3 y la letra. Acá el 4 y la letra. Y por último, tenemos el ejercicio 5. Voy a borrar aquí. En ejercicio 5, lo mismo. Primer término es 3x. Entonces, primer término al cubo. Aquí hay un menos, menos entonces. El triple del primero al cuadrado por el segundo. El segundo es 2y. Más el triple del primero por el segundo al cuadrado. Y menos, porque vamos alternando, menos, más, menos, el segundo término al cubo. Y resolvemos. 3x al cubo, dijimos que significa 3 al cubo, que es 27, y x al cubo. Por acá tendremos 3 por 3x al cuadrado, es 3 al cuadrado, que es 9, y x al cuadrado, x cuadrado, por 2y. Más 3 por 3x son 9x, por esta expresión 2y al cuadrado sería 4, el 2 al cuadrado es 4, y la y también va al cuadrado, menos 2y al cubo. Esto significa 2 al cubo y la y al cubo. Y 2 al cubo es 2 por 2 por 2, o sea, 8. Por lo tanto, queda 8 y cubo.
Y nos queda entonces solo multiplicar por acá. Mantengo el 27x cubo y multiplico. 3 por 9 son 27 y 27 por 2 54 y copiamos las letras. X cuadrado y más 9 por 4 36 y copio las letras. XY cuadrado y menos 8y al cubo. Y ahí tenemos resuelto nuestro cubo de binomio. Eso ha sido, jóvenes, el desarrollo de estos productos notables, más la multiplicación algebraica, y espero que les haya quedado un poquito más clara esta parte de la materia. En un próximo video vamos a revisar la factorización de expresiones algebraicas. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Adiós.